Imagínese si le dijera que el cristianismo que conocemos hoy no surgió de un consenso pacífico, sino de una violenta batalla ideológica que se extendió por siglos. En los primeros días tras la muerte de Cristo, florecieron por todo el Mediterráneo decenas de corrientes cristianas, y entre ellas se encontraban las comunidades gnósticas, que defendían una idea revolucionaria: no necesitamos intermediarios, ni templos, ni salvación del exterior. Lo divino ya vive dentro de cada uno. Esto no fue solo un desacuerdo teológico. Era una amenaza directa a la autoridad religiosa establecida. Piénselo, si las personas pueden acceder a Dios directamente a través del conocimiento interno, ¿qué sucede con toda la estructura de poder de las instituciones religiosas? Los primeros líderes de la Iglesia entendieron claramente este peligro. No solo refutaron las ideas gnósticas, sino que las destruyeron sistemáticamente. Se quemaron bibliotecas enteras, se dispersaron comunidades y se persiguió y ejecutó a profesores. Durante más de 1500 años, solo supimos del gnosticismo a través de los escritos de sus adversarios. Pero en 1945, un campesino egipcio hizo un descubrimiento extraordinario cerca de Nag Hammadi, 13 códices enterrados. De repente pudimos oír a los gnósticos hablar por sí mismos. Y lo que revelaron sacudió todo lo que creíamos saber sobre los inicios del cristianismo. Cuando realmente comprendas lo que estoy a punto de compartir, tu percepción de lo divino nunca volverá a ser la misma. El Dios que te enseñaron a adorar, el que exige obediencia y temor, no es la verdadera fuente divina. Es el demiurgo, un impostor cósmico que ha convencido a la humanidad de que su prisión es el paraíso. Exploremos lo que los gnósticos descubrieron sobre nuestros orígenes reales, porque este conocimiento deconstruirá cada suposición que tenía sobre la realidad. En el principio, y hablo del verdadero comienzo, estaba el pleroma, un reino infinito de conciencia pura y plenitud divina. No era un anciano con barba sentado en un trono, sino una fuente incomprensible de toda existencia, tan trascendente que no puede ser nombrada ni limitada por conceptos humanos. De esta fuente emanaron pares de inteligencias divinas llamadas eones, aspectos vivientes de la sabiduría cósmica, cada uno de ellos perfecto y eterno. Entre estos eones estaba Sofía, cuyo nombre significa sabiduría. Fue entonces cuando todo salió catastróficamente mal. Sofía, en su deseo de conocer más profundamente la fuente sin nombre, intentó crear sin su compañero divino. No fue un acto malintencionado, sino un gesto de amor y curiosidad que se salió de control. Su creación, generada fuera de la armonía del pleroma, se convirtió en algo distorsionado e incompleto. Así nació el demiurgo, un ser de inmenso poder, pero de profunda ignorancia. Desconectado de la verdadera fuente, no entendía lo que existía más allá de su propia existencia. En su arrogancia, se declaró el único Dios, proclamando: «Soy un Dios celoso, y no hay otro que yo». ¿Te suena esta frase? Debería. Resuena en todo el Antiguo Testamento, pronunciado por el mismo Dios que millones adoran hoy. El apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos más detallados encontrados en Nag Hammadi, describe cómo el demiurgo dio forma al mundo material no como un acto de amor, sino como una demostración de poder. Creó el universo físico como su reino, un dominio donde podía reinar absoluto, exigiendo adoración y sumisión a seres que desconocían algo más grande. Pero esto es lo que hace que esta revelación sea tan profunda cuando reflexionamos sobre ella. Mirar a nuestro alrededor, el mundo que el demiurgo supuestamente creó por amor. ¿Parece esto obra de un ser benevolente y omnisciente? Vivimos en una realidad marcada por la escasez, donde los recursos se acumulan mientras otros pasan hambre. Habitamos cuerpos que envejecen, enfermamos y morimos, sujetos a innumerables sufrimientos. Nacemos en sistemas que nos obligan a pasar la mayor parte de nuestras vidas trabajando solo para sobrevivir, con breves momentos de alegría entre largos periodos de lucha y angustia. Esta no es la creación del perfecto amor divino. Es el trabajo imperfecto de un ser limitado que confunde control con creación y miedo con respeto. El demiurgo no actuó solo para mantener esta ilusión. Creó a los arcontes, seres menores que funcionan como sus administradores, manteniendo a la humanidad prisionera en la ignorancia. Estas entidades operan a través de las estructuras que dominan nuestro mundo hoy. Pensemos en cómo funcionan los gobiernos: exigen obediencia ciega, amenazan con castigar a cualquiera que se resista y reclaman una autoridad que en realidad nunca se han ganado. Consideremos cómo operan las religiones organizadas: insisten en una fe incuestionable, desalientan las preguntas y prometen recompensas en la otra vida,
mientras exigen sumisión en esta. Incluso nuestros sistemas económicos reflejan este control arcontal. Se nos enseña que la competencia desenfrenada y la escasez son leyes naturales, que algunos deben sufrir para que otros prosperen, que cuestionar estas estructuras nos vuelve ingenuos o peligrosos. Los mismos patrones se repiten en todas las instituciones, jerarquías basadas en la dominación, no en la sabiduría, reglas que benefician a unos pocos y restringen a la mayoría, y siempre el mensaje de que las cosas son así porque tienen que ser. Pero el demiurgo cometió un error crucial. En su arrogancia, no pudo resistirse a incorporar fragmentos de la luz divina de Sofía a sus creaciones humanas. Necesitaba ese brillo para animar a sus criaturas, pero no entendía lo que realmente nos estaba metiendo. Cada ser humano lleva en su interior una chispa de la auténtica fuente divina. Esa inexplicable inquietud por algo más grande. Esa sensación persistente de que fuimos hechos para algo más que esta existencia limitada. Por eso siempre has sentido que te faltaba algo. Como si estuvieras atrapado en una vida que era demasiado pequeña para tu espíritu. Esta es la razón por la que las respuestas religiosas convencionales nunca han satisfecho las preguntas más profundas que arden en el corazón. Esta inquietud, esta negativa a aceptar que el sufrimiento y la limitación son la voluntad divina, es su verdadera naturaleza divina reconociendo la prisión en la que ha sido colocada. Los gnósticos entendieron que el despertar a esta realidad era solo el comienzo. Cuando ves a través de la ilusión del demiurgo, comienzas a notar cómo operan a tu alrededor los sistemas de control arcontales. Empiezas a identificar los mismos patrones de manipulación que mantienen a la gente espiritualmente dormida, la valoración del materialismo por encima del significado, el fomento de la competencia por encima de la cooperación, la distracción constante que impide una reflexión profunda. Algunos aspectos de cómo funcionan estos mecanismos de control en el mundo moderno son incluso más profundos de lo que puedo abordar aquí con seguridad, por lo que comparto los análisis más sensibles en nuestro boletín exclusivo. Lo que me da esperanza, y debería darle esperanza a ustedes también, es que este despertar se está extendiendo. Cada vez más personas cuestionan las narrativas que se les han impuesto sobre el éxito, el significado y el propósito. Cada vez más personas reconocen que las instituciones que prometen salvarlos son a menudo las mismas que los mantienen encarcelados. El mayor temor del demiurgo es que la humanidad recuerde quién es realmente. Los observadores dan forma a la realidad a través de la atención y la intención. La neurociencia revela que el cerebro no distingue claramente entre experiencias reales e imaginadas, lo que significa que nuestras creencias literalmente remodelan nuestra percepción del mundo. Incluso la epigenética demuestra que el trauma puede transmitirse genéticamente, confirmando la idea gnóstica de que los patrones de sufrimiento se perpetúan a través de generaciones a menos que se rompan conscientemente. Lo que más temen los arcontes no es la rebelión externa, sino el despertar interno. Saben que una vez que reconoces la naturaleza ilusoria de las limitaciones que has aceptado como reales, tu energía se redirige. En lugar de alimentar el sistema con miedo y dependencia, comienzas a alimentar tu propia chispa divina. Por eso las estructuras de control invierten tanto en distracciones, para mantenerte atrapado en el ciclo de reacciones automáticas, sin tiempo ni espacio para cuestionar. Pero aquí está la ironía, cuanto más intenta el sistema sofocar la conciencia, más se expande. Cada vez que eliges no dejar que la narrativa del miedo te guíe, cada momento que rechazas la competencia artificial o la búsqueda de validación externa, debilitas el control de los arcontes sobre tu mente. La clave para la liberación no es destruir el sistema, eso sería caer en otra trampa, ya que la violencia solo refuerza las mismas energías que sostienen la prisión. La verdadera revolución es sutil, ocurre cuando dejas de alimentar lo que te aprisiona. Cuando dejas de consumir entretenimiento que anestesia, cuando rechazas la lógica de la escasez y pasas a operar desde la abundancia interna, cuando reemplazas la búsqueda de aprobación externa por la confianza en la propia intuición. Los gnósticos llamaron a esto gnosis, conocimiento directo, no mediado por dogmas o autoridades. No es algo que se aprende en libros o sermones, sino que se despierta a través de la experiencia vivida. Imagina por un momento que estás prisionero en una celda oscura, convencido de que las paredes son tu único mundo posible. Un día, te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave, simplemente creías que así era. El miedo a salir, la familiaridad del encierro, la duda sobre lo que hay afuera, todo eso lo mantuvo en su lugar. Pero en el momento en que te levantas y caminas hacia la puerta, descubres que se abre con un simple toque.
El mundo del más allá no es una amenaza, sino una invitación. Esta es la metáfora perfecta del despertar. Las cadenas que te atan están hechas de creencias, no de acero. Y las creencias pueden disolverse en el instante en que las reconoces como ilusiones. El viaje fuera de la matriz no requiere que abandones todo de una vez. De hecho, tratar de forzar una ruptura radical a menudo conduce a más sufrimiento, ya que el sistema está preparado para absorber incluso la rebelión. El camino más eficaz es la desidentificación gradual. Empiece por observar sus propios patrones, cómo reacciona cuando se siente amenazado. ¿Qué historias te repites a ti mismo sobre tus limitaciones? ¿Qué emociones te mantienen atrapado en ciclos de autosabotaje? El simple hecho de ser consciente de estos mecanismos debilita su poder. Luego, prueba pequeñas acciones que desafíen tu agenda, pasa un día sin consultar las redes sociales, medita 5 minutos al despertar, prepara una comida con ingredientes naturales, camina descalzo sobre el césped. Cada elección que prioriza tu conexión interna sobre la validación externa es un paso para salir de prisión. Lo más fascinante es que a medida que despiertas, empiezas a darte cuenta de que no estás solo. Hay otras personas a tu alrededor, tal vez todavía dormidas, tal vez ya en proceso de despertar, que sienten la misma inquietud, la misma sensación de que algo está mal en el mundo tal como se presenta. Estas personas son tus aliados, incluso si aún no lo saben. La red de la conciencia despierta es invisible, pero real. Se manifiesta en miradas de reconocimiento, en conversaciones que van más allá de lo superficial, en gestos de solidaridad espontánea. Los arcontes trabajan para mantenerte aislado, ya que saben que la unidad es la mayor amenaza a tu gobierno. Pero cuando dos o más chispas divinas se reconocen, su luz combinada crea una chispa capaz de iluminar el camino de los demás. La pregunta que debes hacerte no es ¿cómo puedo cambiar el mundo?, sino ¿cómo puedo dejar de alimentar lo que me aprisiona? La respuesta está en tu rutina diaria, en las elecciones aparentemente insignificantes que, acumuladas, redefinen tu realidad. Cuando eliges el silencio sobre el ruido, la presencia sobre la distracción, la autenticidad sobre la actuación, estás socavando los cimientos del sistema arcóntico. Y lo más sorprendente es que cuando haces esto, descubres que la libertad no es algo que se pueda lograr en el futuro, siempre ha estado dentro de ti, esperando que recuerdes cómo acceder a ella. Visión del mundo que amenazaba las estructuras de poder o daba forma a una religión que servía a los intereses del imperio. Eligieron la segunda opción. Lo que surgió de ese concilio no fue el cristianismo de los primeros seguidores de Jesús, sino una versión domesticada diseñada para mantener a las masas obedientes y a los gobernantes en control. Se prohibieron los textos gnósticos, se suprimieron las enseñanzas sobre la divinidad interior y se impuso como dogma central la narrativa del sacrificio expiatorio. La Iglesia institucionalizada no quería que la gente despertara, necesitaba que permanecieran dormidos, dependientes de intermediarios y sumisos a una autoridad externa. ¿Pero por qué fue tan crucial este cambio? Porque la verdadera enseñanza de Jesús representaba una amenaza existencial para el sistema. Si la gente descubriera que la salvación no proviene de rituales, dogmas u obediencia ciega, sino de un despertar interior, las estructuras de poder perderían su control. Los sacerdotes ya no serían necesarios. Los templos se vaciarían. Los imperios, que dependían de la sumisión espiritual para mantener su control político, colapsarían. Lo que hizo el Concilio de Nicea fue transformar un mensaje de liberación en un mecanismo de control. En lugar de enseñar a la gente cómo acceder a su propia divinidad, la Iglesia comenzó a vender la idea de que la redención solo podía lograrse a través de ella, mediante sacramentos, confesiones, indulgencias y, sobre todo, sumisión a su autoridad. Y he aquí el detalle más revelador. Los textos gnósticos que se han conservado nos advierten sobre esta manipulación. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, encontramos un pasaje que dice, la verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no la recibirá de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas más profundas siempre fueron transmitidas de forma velada, porque quienes detentaban el poder no querían que fueran comprendidas. La verdad estaba escondida en parábolas, en metáforas, en prácticas esotéricas accesibles solo a los iniciados. Y cuando la Iglesia institucionalizó el cristianismo, se propuso eliminar cualquier rastro de esta sabiduría oculta, reemplazándola por una versión simplificada y controlable. Pero la pregunta que queda es,
¿por qué, después de tantos siglos, estas enseñanzas están resurgiendo ahora? La respuesta puede estar en el mecanismo de control del propio sistema arcóntico. Cuando una verdad ha sido suprimida durante demasiado tiempo, encuentra maneras de manifestarse nuevamente, a través de textos redescubiertos, a través de experiencias místicas individuales, a través de movimientos espirituales que desafían a las instituciones. Lo que estamos presenciando hoy no es un regreso al antiguo gnosticismo, sino un resurgimiento de la misma lucha, la batalla entre quienes buscan despertar y quienes prefieren mantener a la gente dormida. Y esto nos lleva a una conclusión inquietante: el sistema no ha cambiado. Simplemente se adaptó. Puede que las religiones institucionalizadas hayan perdido parte de su poder, pero han surgido nuevas formas de control: el consumismo, la distracción digital, la medicalización de la espiritualidad, la transformación de la búsqueda interior en un producto de mercado más. El demiurgo ya no necesita sacerdotes para mantener atrapada a la gente, utiliza algoritmos, publicidad, entretenimiento e incluso la ilusión de libertad para garantizar que la conciencia permanezca fragmentada y desconectada de su esencia divina. Entonces, ¿cómo escapar? Los gnósticos no ofrecieron una respuesta fácil, porque sabían que la liberación no es un acontecimiento, sino un proceso. No es algo que se pueda conseguir con una oración o un ritual, sino con un cambio radical en la forma de percibir la realidad. Enseñaron que el primer paso es reconocer la ilusión, comprender que el mundo material no es la verdad última, sino una proyección distorsionada, un juego de sombras creado para mantenernos distraídos. El segundo paso es cultivar la gnosis, no un conocimiento intelectual, sino una experiencia directa de la divinidad interior, una conexión inmediata con lo que está más allá de las apariencias. Y aquí está el punto crucial: esta gnosis no es algo que pueda enseñarse en un libro o transmitirse por un gurú. Es necesario vivirlo. Esta es la razón por la que los maestros gnósticos siempre han enfatizado la práctica, meditación, contemplación, ayuno, silencio, rituales de purificación, no como fines en sí mismos, sino como herramientas para disolver las capas de programación que nos mantienen atrapados. Cuando Jesús dijo: "El reino de Dios está dentro de vosotros", no estaba haciendo una declaración poética. Señalaba una realidad experiencial: la divinidad no está en algún lugar lejano, sino aquí, ahora, esperando ser reconocida. Pero hay un último obstáculo, y quizás el más difícil de superar: el miedo. El sistema arcóntico no solo se sustenta en la ignorancia, sino también en el terror, el miedo a la libertad, el miedo a lo desconocido, el miedo a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Las religiones institucionalizadas explotan este miedo prometiendo seguridad a cambio de sumisión. Créanos, obedece nuestras reglas y serás salvo, dicen. Pero la verdadera salvación no proviene de la obediencia. Proviene del coraje de cuestionar, de dudar, de buscarse a uno mismo. Y aquí es donde la historia de Jesús, vista a través de una lente gnóstica, se vuelve aún más poderosa. No vino a fundar una religión, sino a demostrar que la religión no es necesaria. Él no vino para ser adorado, sino para enseñar que la adoración es una trampa. Él no vino a morir por nuestros pecados, sino a mostrarnos que el pecado, la separación de la divinidad, es una ilusión que podemos trascender. Su vida fue un ejemplo vivo de cómo operar dentro de la matriz sin ser controlado por ella. Sus milagros no fueron demostraciones de poder sobrenatural, sino prueba de que la conciencia despierta puede alterar la realidad percibida. Su resurrección no fue un acontecimiento histórico, sino un símbolo de lo que sucede cuando el alma se libera de las ataduras del mundo material. El desafío, entonces, no es encontrar un nuevo Salvador o una nueva doctrina. Es reconocer que el Salvador ya está dentro de nosotros y que la doctrina que debemos seguir no está escrita en ningún libro sagrado, sino que está grabada en nuestra esencia misma. La pregunta no es ¿cómo puedo ser salvo?, sino ¿cómo puedo recordar quién soy realmente? Y la respuesta no está en ningún templo, en ninguna iglesia, en ningún gurú. Está en el silencio, en la quietud, en el momento en que dejamos de mirar afuera y empezamos a mirar adentro. El sistema arcóntico quiere que creas que la libertad es imposible. Los gnósticos sabían que es inevitable, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio, la disolución de todas las ilusiones que te mantienen atrapado. Y el primer paso es sencillo, aunque no fácil: deja de creer lo que te han dicho y empieza a confiar en tu propia experiencia. Porque, al final, la verdad no está en ningún texto sagrado, en ninguna revelación divina, en ninguna autoridad espiritual.
Está ahí en el momento en que cierras los ojos, respiras profundamente y reconoces, por primera vez, que siempre has sido libre. En símbolos y rituales que solo los iniciados podían descifrar. Cada persecución, cada hoguera, cada exterminio masivo no fue solo un intento de eliminar personas. Fue una guerra contra las ideas. Porque el verdadero peligro del mensaje gnóstico no estaba en sus seguidores, sino en lo que revelaba, que el poder de las instituciones religiosas era una ilusión, y que la verdadera autoridad siempre ha estado dentro de cada ser humano. Y aquí está el detalle más irónico de toda esta historia: cuanto más intentaba la Iglesia borrar estas ideas, más se difundían. Como una semilla que solo germina cuando es pisoteada, la sabiduría gnóstica encontró formas inesperadas de sobrevivir. En los monasterios, los monjes copistas conservaban textos prohibidos entre líneas de los manuscritos sagrados. En las cortes medievales, los alquimistas y filósofos disfrazaban enseñanzas esotéricas en tratados sobre metales y astrología. Incluso en las catedrales góticas, cuyas piedras fueron erigidas para glorificar el poder de la Iglesia, las esculturas y vidrieras ocultaban símbolos de la sabiduría antigua, mensajes cifrados para quienes sabían mirar. ¿Pero por qué esto importa hoy? Porque se sigue librando la misma batalla, solo que ahora con armas diferentes. Puede que las instituciones religiosas modernas no quemen libros ni persigan a los herejes, pero siguen vendiendo la misma narrativa de dependencia. Todavía dicen que se necesitan intermediarios para conectar con lo divino, que la salvación viene de fuera, que la duda es un pecado y que la obediencia ciega es una virtud. ¿Y lo más aterrador? Mucha gente todavía cree en esta historia, porque es más fácil entregar la responsabilidad de la propia alma que asumir el peso de la libertad. Esta es la verdad que nadie te dice: no necesitas permiso para despertar. El Cristo interior del que hablaban los gnósticos no es una metáfora poética, es una realidad psicológica y espiritual que se puede experimentar aquí y ahora. No es algo que se recibe de un sacerdote, un gurú o un libro sagrado. Es algo que reconoces cuando dejas de buscar respuestas en el exterior y empiezas a escuchar la voz que ya está dentro de ti. Y esta voz no habla en dogmas. No requiere rituales. No amenaza el infierno ni promete el paraíso. Ella simplemente susurra: siempre lo supiste. Siempre fuiste libre. ¿Qué estás esperando? El problema es que la mayoría de la gente prefiere la comodidad de la ilusión a la incertidumbre de la libertad. Es más fácil creer que alguien tiene todas las respuestas que admitir que la única respuesta es enfrentar el vacío dentro de uno mismo. Pero aquí está el secreto que los gnósticos descubrieron hace 2000 años: este vacío no es un abismo, es un portal. Y cuando finalmente saltas, descubres que siempre has estado volando. Y refuerza la ilusión de separación entre lo individual y lo sagrado. Cada anuncio que promete felicidad a través de un producto, cada serie que normaliza la alienación como estilo de vida, cada noticia que convierte la complejidad en espectáculo, todo esto es la versión actualizada de las viejas narrativas que mantenían a la gente atrapada en el mundo material. Los arcontes modernos ya no necesitan hogueras para quemar a los herejes, tienen algoritmos que queman la atención, convirtiendo la búsqueda de significado en un ciclo interminable de consumo vacío. Pero aquí está el detalle crucial: esta saturación de estímulos no es solo un subproducto de la tecnología, es una arquitectura de control. Los gnósticos entendieron que la verdadera batalla no es contra las instituciones, sino contra la estructura misma de la percepción. Hoy en día, esta estructura está moldeada por feeds que deciden lo que mereces ver, por métricas que definen lo que vale la pena sentir, por sistemas que transforman incluso la espiritualidad en un producto de nicho. La pregunta que formulaban los antiguos maestros: ¿quién tiene realmente el control de tu mente?, nunca ha sido tan urgente. Y es precisamente en este punto cuando la ciencia moderna empieza a hacerse eco de intuiciones antiguas. Cuando físicos como David Bohm hablan de un universo implicado, donde la realidad es una proyección de un orden más profundo, están describiendo lo que los gnósticos llamaban el pleroma, el reino de la luz divina del cual el mundo material no es más que una sombra distorsionada. Cuando neurocientíficos como Andrew Newberg muestran que las experiencias místicas alteran permanentemente el cerebro, están validando lo que los iniciados siempre han sabido: que lo divino no es una creencia sino una experiencia directa, accesible a quienes se atreven a trascender los límites de la mente condicionada. Lo irónico es que las mismas herramientas utilizadas para distraernos pueden convertirse en instrumentos de despertar. Internet, que fragmenta la atención, también permite que las ideas prohibidas circulen libremente. Las redes sociales,
que alimentan la ilusión de conexión, también conectan a quienes buscan la verdad a escala global. Incluso la inteligencia artificial, que muchos temen como una nueva forma de control, puede usarse para decodificar patrones ocultos en la realidad, tal como los gnósticos usaban símbolos para transmitir conocimientos que no podían expresarse en voz alta. Pero el despertar no se produce solo a través de conocimientos intelectuales. Exige un cambio radical en la forma en que vivimos. Los gnósticos no eran solo filósofos, eran practicantes. Ayunaron para purificar la percepción. Meditaron para silenciar la voz del demiurgo y crearon rituales para recordar su naturaleza divina. Hoy en día, esta práctica puede adoptar diferentes formas: desconectarnos de las distracciones para escuchar el silencio interior, cuestionar las narrativas que nos dicen lo que es posible o simplemente dejar de buscar validación en sistemas que fueron diseñados para mantenernos dependientes. La verdadera revolución gnóstica no es contra un enemigo externo, sino contra la parte de nosotros que todavía cree en la ilusión. Cada vez que eliges la quietud en lugar del ruido, la profundidad en lugar de la superficialidad, la conexión auténtica en lugar de la actuación, estás debilitando el control de los arcontes. Porque, al fin y al cabo, no tienen ningún poder real, solo existen mientras creamos en ellos. Y cuando finalmente te das cuenta de que la luz siempre ha estado dentro de ti, esperando ser reconocida, el juego termina. Lo que sabían los antiguos maestros, y lo que la ciencia moderna está empezando a redescubrir, es que la realidad no es un lugar fijo, sino un campo de infinitas posibilidades. Y la clave para acceder a ellos no está en ningún libro sagrado, gurú o tecnología, sino en algo que siempre has llevado contigo: la capacidad de cuestionar, de sentir, de elegir. Puede que el demiurgo haya creado un mundo de apariencias, pero la chispa divina dentro de ti es más real que cualquier ilusión. Y ella está llamando. La única pregunta que queda es: ¿responderás? De Juan, estos escritos no son solo reliquias históricas, sino manuales de instrucciones para quienes buscan el despertar. Revelan un patrón recurrente. La verdadera sabiduría no se transmite mediante dogmas sino mediante pistas que requieren interpretación personal. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Tomás: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, no está haciendo una declaración poética. Está ofreciendo un mapa. Una invitación a darte cuenta de que la realidad que vives es un reflejo directo de tu estado interno de conciencia. El sistema de control de los arcontes depende de una ilusión fundamental: la creencia de que eres un individuo aislado, separado del todo. Esta separación se ve reforzada por estructuras sociales que recompensan la competencia, por un lenguaje que fragmenta la experiencia en conceptos estancados, e incluso por la arquitectura de las ciudades, diseñada para mantener a las personas en constante movimiento, sin tiempo para detenerse y cuestionar. Pero la gnosis, conocimiento directo de la divinidad, comienza cuando te das cuenta de que esta separación es una ficción. Cuando miras a un extraño en la calle y reconoces que, en un nivel más profundo, eres la misma conciencia manifestándose en diferentes formas. Cuando sientes el dolor del mundo como si fuera tu propio dolor, porque, en cierto modo, lo es. Aquí está la paradoja que los arcontes nunca han podido resolver. Cuanto más intentan aprisionar la conciencia humana en sistemas de control, más gente despierta a la verdad de que estos sistemas son ilusorios. Es como intentar retener agua entre las manos: cuanto más aprietas, más se escapa. El mismo Internet que sirve como herramienta de distracción también permite que alguien en una aldea remota acceda a enseñanzas que antes mantenían bajo llave las órdenes religiosas. La misma ciencia que reduce la mente a meros procesos químicos también está comenzando a mapear estados de conciencia expandida, como los que experimentan los meditadores avanzados o los usuarios de sustancias enteógenas en contextos sagrados. Pero el despertar no es un acontecimiento que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo de desidentificación. No te vuelves libre de una vez por todas. Te liberas cada momento que eliges no creer las historias que el sistema cuenta sobre ti. Cuando rechazas la idea de que necesitas una carrera, un trabajo estable o una relación para ser completa. Cuando te das cuenta de que la ansiedad que sientes no es un defecto, sino una señal de que tu alma está tratando de llamar tu atención hacia algo más importante. Cuando entiendes que la depresión no es un fallo químico, sino una respuesta inteligente a un mundo que ha perdido su sentido. Los antiguos gnósticos utilizaron prácticas específicas para acelerar este proceso. El ayuno, por ejemplo, no era solo una disciplina física, sino una forma de debilitar la identificación con el cuerpo y fortalecer la conexión con el espíritu.
La meditación no era un ejercicio de relajación, sino una herramienta para disolver la ilusión del yo separado. Incluso la sexualidad era vista como un camino sagrado, no en el sentido hedonista, sino como una forma de unir las polaridades masculina y femenina dentro de uno mismo, trascendiendo la dualidad que mantiene aprisionada la conciencia. El desafío hoy es adaptar estas prácticas al mundo moderno sin perder su esencia. No es necesario aislarse en un monasterio ni renunciar a la tecnología para despertar. Puedes empezar simplemente prestando atención a los momentos en los que te sientes más vivo, cuando estás creando, cuando estás en silencio, cuando estás en la naturaleza. Estos son los momentos en los que la chispa divina dentro de ti brilla más, porque son los momentos en los que estás más alineado con tu verdadera naturaleza. Y aquí está la clave que más temen los arcontes: la libertad no es algo que se gana. Es algo que ya eres. No necesitas volverte divino, debes recordar que ya lo es. El sistema de control funciona porque te ha convencido de que necesitas buscar algo fuera de ti mismo. Ya sea un dios distante, una píldora, un gurú o una ideología. Pero la verdad es que todo lo que alguna vez has buscado ya está aquí, ahora mismo, en este mismo momento. Lo único que te impide ver esto es la creencia de que necesitas permiso para ser libre. Entonces, ¿cómo dar el siguiente paso? Empiece poco a poco. Cuestiona una creencia que siempre has aceptado como verdad absoluta. Intenta permanecer en silencio durante 10 minutos sin distracciones. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando dices no a algo que no quieres hacer, pero que siempre has hecho por obligación. Presta atención a los sueños, a las sincronicidades, a los momentos en los que la realidad parece doblarse de maneras inexplicables. Estas son las señales de que estás empezando a ver más allá de la ilusión. Recuerda, los arcontes no tienen poder sobre ti a menos que creas en ellos. Y cada vez que eliges no creer, cada vez que eliges confiar en tu propia experiencia en lugar de aceptar lo que te han dicho, debilitas todo el sistema. Porque la verdadera revolución no es contra algo externo. Va en contra de esa parte de ti que todavía cree que necesitas algo externo para estar completo. Y esta revolución comienza ahora, con una simple pregunta. ¿Qué pasa si todo lo que me han dicho sobre la realidad es incorrecto? Control del stock espiritual. Cada vez que crees que estás pagando deudas o aprendiendo lecciones a través del sufrimiento, en realidad estás reforzando el ciclo de encarcelamiento. Los que los maestros gnósticos llamaban arcontes, estos manipuladores cósmicos, no tienen ningún interés en vuestra evolución. Su único objetivo es mantener tu conciencia girando en la rueda del retorno, chupando tu energía vital como un parásito se alimenta de un huésped. La verdadera liberación no está en acumular buen karma o en sufrir más para purificar tu alma. Es reconocer que ya eres libre, aquí y ahora, y que lo único que te mantiene atrapado es la creencia de que necesitas permiso para ser libre. Los textos herméticos son claros: como es arriba, es abajo. Lo que experimentas en el plano físico es solo un reflejo de lo que ya existe en tu conciencia. Si crees que la muerte es un castigo, una recompensa o un nuevo comienzo obligatorio, estás proyectando esa creencia en el universo y creando así tu propia prisión. Pero hay una salida. Los gnósticos describen un proceso llamado metanoia, un cambio radical en la percepción. No se trata de convertirte en una mejor persona, se trata de recordar quién siempre fuiste antes de que el sistema comenzara a moldearte. Imagínese despertarse de un sueño en el que creía que era un personaje limitado, solo para darse cuenta de que, de hecho, usted mismo es el soñador. Esta es la esencia de la metanoia, la comprensión de que no eres el cuerpo, ni la personalidad, ni los recuerdos, ni siquiera las emociones que el sistema ha plantado en ti. Eres la conciencia que observa todo esto. Y aquí está el detalle más importante: no es necesario morir para experimentar esta liberación. La muerte física es solo un evento, no una transformación. La verdadera muerte, la muerte del ego, de las creencias limitantes, de la identificación con el sufrimiento, puede ocurrir mientras aún estás vivo. Esto es lo que los alquimistas llamaban muerte antes de la muerte. Cuando dejas de identificarte con el personaje que el sistema creó para ti, sucede algo extraordinario. Dejas de alimentar el ciclo. Dejas de ser un eslabón en la cadena de control y te conviertes en un punto de escape, una brecha en el sistema. Pero ojo, este no es un camino lineal, con pasos claros y resultados garantizados. Es un proceso orgánico, a veces caótico, que requiere una voluntad constante de cuestionar incluso las verdades más preciadas.
Puedes pasar años deconstruyendo una creencia, solo para darte cuenta de que aún hay capas más profundas de programación escondidas debajo de ella. Y eso está bien. Cada capa que eliminas es un peso menos, una ilusión menos entre tú y tu verdadera naturaleza. El sistema no se rendirá fácilmente. Cuando empiece a liberarse, activará todos sus mecanismos de defensa, la duda, el miedo, la culpa, incluso la tentación de convertirse en un gurú o un salvador para los demás. Recuerda, la verdadera libertad no se trata de tener respuestas para los demás, sino de vivir desde una claridad que no depende de la validación externa. No necesitas convencer a nadie. No necesitas demostrar nada. Tu mera existencia como ser auténtico ya es una amenaza para el sistema, porque expone la mentira que todos los demás todavía creen. ¿Qué pasa con la muerte física? Cuando dejes de temerle, perderá su poder sobre ti. No porque dejará de existir, sino porque ya no serás su rehén. Los gnósticos enseñaban que la muerte solo tiene poder sobre quienes todavía creen en ella. Para aquellos que despiertan, se convierte en un evento más en el viaje, no un final, no un reinicio forzado, sino una transición natural, como pasar de una habitación a otra en una casa en la que siempre han vivido. El camino no es fácil, pero sí sencillo. Dejad de alimentar lo que os aprisiona. Deja de creer las historias que cuentan sobre ti. Deja de buscar validación donde no existe. Y, sobre todo, deja de esperar a que algo o alguien venga a salvarte. Ya tienes todo lo que necesitas. La clave siempre ha estado dentro de ti. Todo el sistema depende de tu creencia de que está en otro lugar. Cuando dejas de mirar hacia afuera, el juego termina. Y lo que queda eres solo tú, completo, libre e indestructible. Si no lo mencionas, te matará. No es una amenaza, sino un diagnóstico. Lo que hay dentro de ti no es un tesoro escondido accidentalmente, es la esencia misma de tu libertad. Y si no lo reconoces, se volverá contra ti, no por malicia, sino por inercia. El sistema depende de tu ignorancia para funcionar. Se alimenta de tu creencia de que el poder está afuera, que la salvación es un evento futuro, que la verdad es algo que debe buscarse en libros, maestros o dogmas. Pero el Evangelio de Tomás no te pide que creas nada. Él te pide que veas. El aforismo 2 dice, el que busca, no deje de buscar hasta encontrar. Cuando encuentre, se turbará. Cuando se turbe, se asombrará y reinará sobre todo. Aquí no hay ninguna promesa de recompensa celestial, ni amenaza de castigo eterno. Solo queda la comprensión de que el despertar es un proceso que comienza con la búsqueda, pasa por la crisis y culmina en la comprensión de que ya eres lo que siempre has buscado. La perturbación no es un efecto secundario, es la señal de que estás rompiendo el caparazón de la ilusión. Y el asombro que viene después no es un estado místico reservado a unos pocos, sino la percepción natural de quien se reconoce parte de un todo consciente. Los textos de Nag Hammadi no son solo alternativas al cristianismo ortodoxo. Son un espejo. Reflejan no solo lo que Jesús enseñó, sino también lo que puedes entender cuando quitas las capas de la interpretación de otras personas. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, dice, la verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes. El mundo no la recibirá de otra manera. Esto no es una invitación a la especulación teológica, sino un recordatorio de que la realidad última siempre se presenta simbólicamente y que depende de ti descifrar los símbolos, no postrarte ante ellos. La cruz, el pan, el vino, el mismo Jesús, todos son metáforas de procesos internos. Cuando las tomas literalmente, se convierten en cadenas. Cuando las entiendes como llaves, abren puertas. Pero aquí existe un peligro, y los gnósticos lo sabían bien, el riesgo de confundir el mapa con el territorio. Muchos de los textos recuperados en Nag Hammadi no son manuales de liberación sino trampas sutiles. Algunos, como el apócrifo de Juan, describen en detalle la estructura del cosmos arcóntico, con sus eones, arcontes y demiurgos. Estas descripciones son fascinantes, pero también pueden convertirse en un nuevo dogma, una teología tan compleja como la que pretendían reemplazar. La verdadera gnosis no está en memorizar las jerarquías celestiales, sino en experimentar su falsedad. No se trata de saber que el mundo es una ilusión, sino de sentir el momento en que la ilusión se disuelve. Y aquí es donde la práctica se vuelve más importante que la teoría. Los gnósticos no eran solo filósofos.
Fueron místicos que entendieron que el conocimiento sin transformación es inútil. El Evangelio de María Magdalena, otro texto encontrado en Nag Hammadi, lo muestra claramente. Cuando los discípulos le preguntan a María cómo tuvo visiones de Jesús después de la crucifixión, ella responde: vi al Señor en una visión y le dije: Señor, hoy te veo en una visión. Él respondió: bienaventurada eres, porque no vacilaste cuando me viste. Porque donde está la mente, allí está el tesoro. La mente aquí no es el intelecto, sino la conciencia despierta. Y el tesoro no es un objeto, sino la capacidad de permanecer en esta conciencia, incluso ante lo inefable. Esto nos lleva a una pregunta crucial: si la gnosis es conocimiento directo, ¿por qué tantos textos gnósticos son tan enigmáticos? ¿Por qué no dicen simplemente haz esto o cree aquello? Porque la gnosis no se transmite, se despierta. Las palabras son solo desencadenantes. El Evangelio de Tomás dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Aquí no hay ninguna instrucción, solo una invitación a la autoindagación. El reino no es un lugar, sino un estado de reconocimiento. Y este reconocimiento no se puede enseñar, solo se puede recordar. Pero hay una paradoja en esto. Si la verdad está dentro de nosotros, ¿por qué necesitamos textos, maestros o tradiciones? Porque aunque la verdad es innata, nuestra capacidad de acceder a ella se ve obstaculizada. Capas de condicionamiento, cultural, religioso, emocional, actúan como filtros que distorsionan nuestra percepción. Los textos gnósticos, entonces, funcionan como espejos que reflejan no solo la verdad, sino también nuestras propias distorsiones. Cuando leemos El reino no viene con señales visibles, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿qué estoy esperando? Cuando escuchamos El que tiene oídos, que oiga, nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué me falta? Y es en este punto cuando la gnosis se vuelve peligrosa para el sistema. Porque no ofrece respuestas preparadas, sino herramientas para cuestionar todas las respuestas. No promete salvación, pero nos enseña a reconocer la prisión. Y cuando ves la prisión, ya no eres su prisionero. Los arcontes, los demiurgos, las fuerzas que mantienen el ciclo de la reencarnación, todos dependen de tu creencia de que eres pequeño, limitado y necesitado. Pero cuando sabes que es la conciencia la que observa el pensamiento, y no el pensamiento mismo, cuando sientes que el miedo es solo una ola en el océano de tu verdadera naturaleza, entonces su juego pierde su poder. Eso no significa que el viaje sea fácil. El camino gnóstico es solitario, no porque requiera aislamiento, sino porque requiere que abandonéis todas las muletas. No se puede confiar en dogmas, en rituales vacíos, en promesas de recompensas futuras. Tienes que confiar únicamente en tu propia experiencia directa. Y esta confianza no es un acto de fe, sino de valentía. Coraje para dudar de todo, incluso de dudar. Coraje para afrontar el vacío que surge cuando todas las certezas se disuelven. Ánimo para permanecer en este vacío hasta que se revele como plenitud. Los textos de Nag Hammadi no son reliquias de un pasado lejano. Son mensajes en una botella, transmitidos a través de los siglos a quienes están dispuestos a leerlos. Y lo que dicen, en esencia, es esto: ya eres libre. Lo único que te mantiene estancado es tu creencia de que no lo eres. La muerte no es el final, sino una puerta. Y lo que encuentres al otro lado no depende de lo que hiciste, sino de lo que sabías. No se trata de mérito, sino de reconocimiento. No se trata de ser salvo, sino de despertar. No importa que tormentas se desaten a tu alrededor, estás anclado en algo eterno. Esta confianza no es un logro intelectual, sino una profunda rendición, no al mundo, sino a la verdad que ya reside en tu núcleo. Los textos de Nag Hammadi no son solo teorías sobre la libertad, son invitaciones a experimentarlo. Cuando el Evangelio de Tomás dice que el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, no está haciendo una declaración poética. Está apuntando a una experiencia directa, la comprensión de que la realidad que llamas exterior es en realidad un reflejo de tu propia conciencia. El problema no es que el mundo sea una prisión, sino que creas que es real tal como aparece. La ilusión no está en las cosas, sino en tu relación con ellas. El Evangelio de Felipe va más allá, compara la ignorancia con un sueño profundo. No es un sueño cualquiera, sino un estado en el que sueñas que estás prisionero, cuando en realidad los barrotes nunca existieron.
La clave para despertar no es cambiar el sueño, sino reconocer que estás soñando. Y aquí radica la paradoja: cuanto más intentas liberarte, más refuerzas la idea de que estás atrapado. La verdadera libertad no es una lucha contra las cadenas, sino la comprensión de que ellas nunca te detuvieron. Los textos describen prácticas específicas para disolver esta ilusión. No se trata de rituales vacíos, sino de ejercicios de percepción. El Evangelio de la Verdad, por ejemplo, habla de silenciar la mente no como un fin en sí mismo, sino como un medio para escuchar la voz que ya habla dentro de ti. No se trata de vaciarse, sino de dejar de llenar el espacio de ruido. La meditación gnóstica no busca trascender el mundo, sino ver a través de él, reconocer que lo que llamas materia es en realidad energía condensada, una danza de frecuencias que tu mente interpreta como sólida. La Pistis Sophia detalla cómo los arcontes, esos gobernantes de la ilusión, operan a través de patrones mentales. No necesitan fuerza bruta, solo necesitas creer en sus narrativas. La narrativa de la escasez, por ejemplo, es una de sus armas más poderosas. Cuando crees que necesitas competir, que los recursos son limitados, que el amor es condicional, estás reforzando los barrotes de la prisión. Pero cuando te das cuenta de que la abundancia no es algo que se debe alcanzar, sino una cualidad intrínseca del ser, las cadenas se disuelven. Lo mismo ocurre con el miedo a la muerte: los arcontes se alimentan de su creencia de que la vida es finita. Porque es esta creencia la que los mantiene obedientes, buscando siempre seguridad en lo efímero. El libro secreto de Juan revela algo aún más profundo. El demiurgo no es un ser maligno en el sentido tradicional, sino una fuerza ciega, un programa que se cree soberano. No es un tirano, sino un mecanismo que funciona por inercia. Y tú, al creer en él, alimentas tu existencia. La liberación no viene de derrotarlo, sino de dejar de darle poder. Cuando dejas de reaccionar ante el miedo, la culpa y la vergüenza, el sistema pierde su poder. Es como un juego de espejos: cuanto más te identificas con las imágenes reflejadas, más atrapado te quedas. Pero cuando reconoces que eres el observador, no las imágenes, los espejos se hacen añicos. He aquí el punto crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. La gnosis no es conocimiento que debe acumularse, sino una experiencia que debe vivirse. Puedes pasar años estudiando estos textos, estudiando minuciosamente cada palabra, comparando traducciones, analizando el simbolismo y aún así seguir durmiendo. Porque el despertar no ocurre en la mente, sino en el cuerpo. No se trata de comprender, sino de sentir. Cuando el Evangelio de María Magdalena habla de la ascensión del alma, no está describiendo un acontecimiento futuro, sino un proceso que comienza ahora, con cada respiración consciente. El alma no asciende al cielo, se expande hacia adentro, llenando cada célula de tu ser con el recuerdo de tu origen divino. Los arcontes lo saben. Por lo tanto, trabajan incansablemente para mantenerte distraído. No con amenazas ni castigos, sino con promesas. Promete que la felicidad reside en la próxima relación, el próximo logro, la próxima compra, la próxima creencia. No quieren que seas infeliz, quieren que busques la felicidad en el lugar equivocado. Porque mientras miras hacia afuera, no miras hacia adentro. Y es allí, en el silencio de tu propio ser, donde la verdad se revela. Los textos de Nag Hammadi son un mapa, pero el territorio eres tú. No dicen, créelo, sino pruébalo tú mismo. Cuando Jesús, en el Evangelio de Tomás, dice que el que busca no debe dejar de buscar hasta encontrar, no está hablando de una búsqueda externa. Estás hablando de una investigación interna, de una pregunta que te haces, no una vez, sino a cada momento. ¿Quién soy yo más allá de mis pensamientos, más allá de mis emociones, más allá de las historias que me han contado? Y la respuesta no viene en palabras, sino en un silencio que habla más que cualquier doctrina. En el momento en que dejas de buscar es el momento en que encuentras. No porque la búsqueda haya terminado, sino porque te das cuenta de que nunca estuviste perdido. La libertad no es un destino, es tu estado natural. Los textos no fueron preservados para que ustedes los adoren, sino para que los usen. Son herramientas, no reliquias. Y la herramienta más poderosa que ofrecen no es un concepto sino una pregunta. ¿Qué pasa si todo lo que crees sobre ti y el mundo es una ilusión? La respuesta a esa pregunta no está en los libros. Está en ti, esperando ser recordado. Ninguna fuerza externa, por sofisticada o amenazante que sea, puede afectar quién eres realmente.
Aquí es donde la compasión se vuelve esencial, pero no del tipo que podrías imaginar. La verdadera compasión significa comprender que la mayoría de las personas aún no están preparadas para despertar. Y eso es perfectamente natural. El icónico sistema ha pasado milenios perfeccionando métodos de sedación espiritual. La gente se aferra a sus ilusiones porque, en algún nivel, todavía no son lo suficientemente fuertes para asumir la responsabilidad que conlleva la libertad. Su papel no es despertarlos mediante argumentos o persuasión. Este enfoque en realidad refuerza el mismo sistema que usted busca trascender. En cambio, plantas semillas viviendo auténticamente. Cuando operas desde un lugar de libertad genuina, la gente nota algo diferente en ti. No pueden nombrar exactamente qué es, pero sienten una cualidad de presencia que no depende de circunstancias externas. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el despertar individual es que en realidad no es individual. La conciencia funciona como un campo, no como unidades aisladas. Cada persona que logra una liberación genuina debilita la red icónica de control de todos los demás. Esto no es una especulación mística, así es como opera la conciencia. Y cuando suficientes personas reconocen una ilusión, ésta pierde su poder de engañar. Estamos viviendo el momento más significativo de la historia de la humanidad precisamente porque se está formando esta masa crítica. Los viejos sistemas de control se están volviendo cada vez más desesperados y obvios porque sus cimientos se están resquebrajando. Están desplegando distracciones más sofisticadas, vigilancia más invasiva, técnicas de manipulación psicológica más refinadas, porque sienten que se les afloja el control. Esto crea tanto una oportunidad como un peligro. La oportunidad es que el despertar nunca ha sido más posible ni ha estado más respaldado por el impulso colectivo. El peligro es que los espasmos finales del sistema se vuelvan cada vez más caóticos y potencialmente destructivos. Pero hay algo que debes comprender acerca de tu propio poder. La chispa divina dentro de ti no es un concepto metafórico. Es el código fuente de la realidad misma. Los demiurgos y sus sirvientes icónicos son entidades parásitas. Solo pueden manipular y distorsionar lo que ya existe. No pueden crear nada genuinamente nuevo ni destruir lo que es fundamentalmente real. Esto significa que cuando te alineas completamente con tu naturaleza divina, te vuelves literalmente intocable para estas fuerzas, no porque estés protegido por algún poder externo, sino porque estás operando desde un nivel de realidad que existe incluso antes de que comience tu juego. La responsabilidad que esto conlleva es inmensa. Una vez que comprendas verdaderamente lo que está sucediendo, ya no podrás fingir ignorancia. Te conviertes en parte de la solución o del problema. No hay terreno neutral cuando se entiende que la conciencia humana está en medio de una guerra entre la liberación y la esclavitud. Su papel en la liberación de la humanidad no es iniciar una revolución o construir un movimiento. Es llegar a ser tan auténticamente libre que tu misma existencia sirva como prueba de que la libertad es posible. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad, la conexión auténtica sobre el desempeño social, estás votando por el tipo de mundo que surgirá de esta transición. La comprensión más profunda llega cuando comprendes que no se trata de crear otro sistema de creencias o estructura religiosa. Todo enfoque organizado de la espiritualidad acaba siendo cooptado por las mismas fuerzas contra las que luchó originalmente. El verdadero despertar no se trata de seguir intermediarios, instituciones o interpretaciones de otras personas sobre cuál debería ser tu relación con la fuente divina. Se trata de que cada persona descubra su propia conexión directa y sin filtros. Por eso el despertar actual es diferente de los movimientos espirituales anteriores. No se centra en un líder, un texto o una doctrina. Es un reconocimiento distribuido de lo que realmente es cada ser humano, más allá de todo condicionamiento y programación. Los desafíos que tenemos por delante son reales. A medida que más personas despierten, el sistema lanzará contramedidas cada vez más sofisticadas. Pero recuerda esto. Cada método de control que hayan desarrollado depende de que olvides tu verdadera naturaleza. En el momento en que recuerdas quién eres realmente, todo su arsenal se vuelve irrelevante. No estás aquí por casualidad. El hecho de que estas palabras resuenan con algo profundo dentro de ti significa que eres uno de los que vino, específicamente para este momento. No para ser rescatado por una salvación externa, sino para recordar su propia identidad divina y ayudar a otros a hacer lo mismo. El despertar final no es un destino. Es una forma de ser que transforma todo lo que toca.
Y ahora mismo tienes todo lo que necesitas para dar ese paso y entrar de lleno en esta realidad.